Buenas, es un placer para mí presentar a la profesora Liliana López. Ella obtuvo un doctorado en geoquímica en la Universidad Central de Venezuela y allí inició su carrera como profesora e investigadora hace eso no es confidencial, ¿verdad, Lili? Unos 40 años. Ella es profesora titular hace ya bastante tiempo y ha tenido una actividad bien intensa de dirección de tesis de grado y de posgrado. Está cerca de las 50 tesis dirigidas, tiene unas 100 publicaciones, ha sido asesora de varias empresas operadoras nacionales e internacionales y es reconocida como una de las líderes de geoquímica orgánica del continente. Así que les dejo con Liliana, quien nos va a estar hablando hoy de geoquímica de exploración y de producción. Liliana, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a este seminario y espero que lo que le voy a presentar sea como un comienzo de futuras presentaciones sobre lo que es la geoquímica de exploración y producción. Voy a compartir para comenzar la presentación. Entonces, bueno, la presentación que yo preparé tiene por título Aportes de la geoquímica en la gerencia de exploración y producción de hidrocarburos. ¿Qué vamos a tratar en esta presentación? Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la geoquímica del petróleo. Vamos a ver sobre las aplicaciones de esta geoquímica del petróleo en el área de exploración y producción de hidrocarburos. ¿Cómo es la relación con otras disciplinas en cuanto a cómo la geoquímica, exploración y producción se conecta con distintas áreas de la ingeniería? Y también vamos a tratar específicamente un caso de estudio que es la faja petrolífera del Orinoco, dando un ejemplo sobre cómo el estudio de la geoquímica puede ser aplicada a la exploración y también a la producción. Bien. Entonces comencemos por definir lo que es la geoquímica del petróleo como la aplicación de los principios y técnicas de la química orgánica al estudio del origen, migración, acumulación y alteración del petróleo, por supuesto al crudo y al gas. Esto paralelo al estudio de las características geológicas y geoquímicas del ambiente de formación y acumulación para su uso en la exploración y producción del petróleo. Ahora, la geoquímica del petróleo podemos dividirla en dos grandes áreas, como son la exploración y la producción. Cuando hablamos de exploración, estamos hablando de estudios que se van a realizar tanto en la roca fuente como en la roca yacimiento, mientras que si hablamos de producción, estamos enfocados principalmente a la roca yacimiento. Ahora, comencemos a ver un poco qué significa esto de trabajar en exploración y posteriormente en producción. Cuando estamos en la parte de exploración, lo que estamos es tratando de evaluar la presencia de rocas generadoras y de los yacimientos de hidrocarburos. Esto para poder establecer relaciones entre ellos y nos va a permitir la posibilidad de determinar nuevos prospectos. Es decir, podemos establecer sistemas petrolíferos, pero también se abren las puertas para posibles otros prospectos geoquímicos de interés económico. Es decir, que la aplicación de la geoquímica de exploración es importante para minimizar el riesgo en la exploración. Bien, ahora, ¿qué estudiamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos vamos a aplicar geoquímica de exploración? Vamos a hacer una evaluación de la roca fuente y de los fluidos generados por la roca yacimiento. Y esto es una actividad esencial para la exploración. Cuando estamos hablando de la parte de exploración en roca fuente o roca madre, como también se le denomina, vamos a trabajar con la identificación de este tipo de rocas, cuál es la maduración, porque ahí está la idea de cuántos hidrocarburos o cuánto petróleo pudo haber sido generado, la migración y expulsión, y por supuesto, las correlaciones crudo-roca fuente, que no son otra cosa que identificar una roca
generadora y los crudos que ella generó. Y eso a la vez es lo que permite el establecimiento de los sistemas petrolíferos, es decir, cuando nosotros tenemos todo este conjunto de propiedades, la roca generadora, la maduración, la migración, expulsión y los crudos ya en el yacimiento. Bien. Ahora, en la misma geoquímica de exploración, cuando estamos enfocados hacia la roca yacimiento, ya estamos viendo el proceso una vez que el crudo ha sido generado y expulsado de la roca fuente. Y estamos ya en la roca yacimiento. ¿Qué vamos a determinar? Bueno, lo importante es el llenado de yacimiento y las rutas de migración o determinación de las rocas fuentes y su madurez a partir del estudio de los crudos. ¿Qué significa este segundo punto? No necesariamente el hecho de que tengamos los yacimientos de hidrocarburos significa que podamos conocer la roca que lo generó. Pero sí, a partir de la geoquímica o el estudio geoquímico de los crudos, podemos inferir las características de esa roca generadora. Entonces podemos determinar las posibles o inferir posibles rocas que hayan sido candidatas a haber sido roca fuente. Y esto es importante cuando las rocas ya no están expuestas y se encuentran a profundidades grandes, o incluso cuando la maduración de la roca es ya muy alta y no podemos hacer análisis geoquímicos en esta. También podemos determinar la cantidad y calidad de los fluidos generados y cuáles son los procesos post-emplazamiento, es decir, cuáles son los procesos de alteración del petróleo en el yacimiento. Y en este caso, hacemos el tipo de correlación que correspondería a crudo-crudo, y lo que vamos a establecer si en una cuenca petrolífera o en una parte de esta, todos los crudos han sido generados por una o más rocas fuentes. Eso también está unido de la mano de lo que es la parte de exploración en el sentido de correlaciones crudo-crudo y crudo-roca-fuente. Okay. Ahora, cuando hablamos de la parte de geoquímica de producción, el término geoquímica de producción también es conocido como, o fue acuñado inicialmente como geoquímica de yacimiento. Y eso lo hicieron geólogos de Chevron en la década de los 70. Y esto, la idea era distinguir, como lo dice la lámina, las nuevas aplicaciones que se estaban realizando para evaluar los yacimientos de aquellas mismas aplicaciones que aplicábamos en exploración, pero ahora aplicarlas a producción. Es decir, tenemos las mismas herramientas geoquímicas, solo que el objetivo de aplicación es diferente y por supuesto las interpretaciones y resultados que obtenemos son diferentes. Y cuando hablamos de esta geoquímica de exploración, tenemos que ella es importante en el estudio de los fluidos en el yacimiento, ya sea del crudo, del gas o del agua, y en la determinación de heterogeneidades, tanto laterales como verticales, en la composición de los fluidos en el yacimiento. Y bueno, esta parte de geoquímica de yacimientos tiene una historia desde los años 80 por un grupo de geoquímicos que inicialmente hacían geoquímica de exploración. Bien, pero con las mismas bases y un buen conocimiento, un conocimiento sólido de la geoquímica, es posible aplicarlo a la producción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la geoquímica de producción? Aquí podemos resumirlos en 4, como la determinación del origen de heterogeneidades en los yacimientos y su uso para obtener mejores estrategias de exploración con énfasis en la producción o en el mejoramiento. En la relación de interacciones entre los fluidos orgánicos en el yacimiento o la relación de interacción entre los fluidos en el yacimiento con la roca yacimiento. ¿Okay? Y también cómo las heterogeneidades en composición de los fluidos en los yacimientos, ya sea por llenado o por procesos secundarios, influyen en la viscosidad, lo cual sabemos es una propiedad muy importante para la producción o la recuperación de los hidrocarburos. Algunas de sus aplicaciones, bueno, la determinación del contacto o zonas de transición entre fluidos,
la determinación de continuidades o compartimentalización de yacimiento, la evaluación de la calidad de la columna de crudo, es decir, cómo es el crudo a través de la profundidad en los yacimientos o incluso en un mismo yacimiento, la identificación de los tarmas o capas de asfalto que compartimentalizan los yacimientos y puede producir problemas a la hora de la producción. También la evaluación de potenciales problemas de producción como la precipitación de asfaltenos o la precipitación de ceras. Pueden ser estudiados por la geoquímica. El seguimiento de producción a través del tiempo o el seguimiento de producción cuando se hace producción en conjunto. ¿Okay? También la evaluación de la alteración del crudo y su efecto en la producción. Aquí nos estamos refiriendo a que una vez que el crudo es emplazado en el yacimiento, pueden ocurrir una serie de procesos de alteración y eso va a producir cambios en la composición química y en las propiedades físicas de los crudos, por lo tanto, problemas en la cantidad de hidrocarburos que puedan ser recuperados. ¿Okay? También podemos ver en la evaluación del efecto de los métodos de recuperación, es decir, si vamos a aplicar un método de recuperación una vez que la producción natural baja, ¿cuál es el método más adecuado dependiendo de las características del crudo que vamos a tener en los yacimientos? Es decir, que nosotros podemos ver cómo la geoquímica de producción permite evaluar la cantidad de fluidos acumulados en los yacimientos y cómo eso se puede interpretar en las variaciones en la composición. Y a la vez, esas variaciones en la composición, cómo las relacionamos con el origen de estos fluidos o de este petróleo en el yacimiento y cómo los procesos secundarios producen cambios en esta composición. ¿Okay? Y eso a su vez nos va a permitir ver, de acuerdo a los procesos primarios que dan una composición característica a los fluidos, como son la fuente del crudo y su madurez, la migración y la distancia de migración, y a la vez los procesos secundarios, como la alteración térmica, la desalfaltación, la reducción termoquímica del sulfato o la biodegradación, producen mezclas de crudos en los yacimientos y estos procesos secundarios alteran la composición que es heredada de la roca fuente, o sea, los que están en azul son las características heredadas de su origen y estos procesos secundarios las van a alterar. Y esto va a producir variaciones o heterogeneidades en el yacimiento. Y no es posible en muchos casos esa homogeneización porque se trata de fluidos con características y las características propias del yacimiento que van a impedir que esa homogeneización de los fluidos ocurra. ¿Okay? Entonces, ahora, dentro de la geoquímica de producción con todas sus aplicaciones, se ha visto que ella contribuye cada día más dentro del ámbito de la ingeniería en muchos aspectos que pueden ayudar o contribuir a mejorar la producción. Entender un poco más sobre el comportamiento de las fases, por ejemplo, la presión, volumen y temperatura, el PVT, incluso la compatibilidad de los fluidos en los yacimientos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aplicamos esta geoquímica de yacimiento, podemos entonces, por lo tanto, determinar continuidades laterales y verticales en los yacimientos, entender esa producción en conjuntos y cómo esa variabilidad en composición sobre la base geoquímica puede afectar la producción, entender la calidad de los crudos en distintas partes de un mismo yacimiento o de yacimientos muy cercanos, porque un crudo que tengamos en un yacimiento específico, independientemente que pueda estar cerca de otro yacimiento, puede tener características muy diferentes. ¿Okay? Puede ayudarnos a entender mucho mejor las acumulaciones de crudos pesados y extrapesados, y eso desde el punto de vista de entender los procesos de alteración y también en la determinación de las zonas de contacto entre agua, crudo
o crudo y agua. ¿Okay? Todo eso contribuye a las aplicaciones de la geoquímica de yacimiento a incrementar la recuperación de los yacimientos. Incluso se ha determinado que puede mejorar la producción en yacimientos abandonados donde se estima que hay poco crudo para recuperar. Entonces, esta parte de introducción da una visión de cómo la geoquímica, tanto de exploración y producción, contribuye a la búsqueda de los yacimientos de hidrocarburos. ¿Okay? Veamos ahora dos casos de estudios para una misma zona, como es la faja petrolífera del Orinoco, que son crudos pesados y extrapesados, lo cual trae problemas desde el punto de vista de exploración, ya que muchas de las características que los crudos heredaron de sus rocas generadoras se han perdido por procesos secundarios como la biodegradación, y también el hecho de ser crudos pesados y extrapesados trae problemas a la hora de la producción. Comencemos primero con la parte de la geoquímica de exploración. ¿Bien? Entonces vamos a la faja petrolífera del Orinoco, nos vamos a trabajar con crudos de Junín, Ayacucho y Carabobo, y bueno, entender cuál es la calidad del crudo, cuál es la cantidad y cómo esto contribuye a la evaluación de las reservas de crudo en estos yacimientos. Entonces comencemos por ver esta geoquímica de exploración en la faja. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos determinar cuando nosotros tenemos los crudos de una zona específica o de parte de esta dentro de la faja petrolífera o en cualquier campo petrolífero? Podemos determinar el tipo de crudo, que significa entender cuál es su composición química, la calidad del crudo de yacimiento, y eso es saber si es un crudo normal o si es un crudo biodegradado. ¿Okay? Podemos determinar cuál es su origen en función de cuál es la roca que lo generó. O sea, ¿cómo puedo determinar, si yo estoy analizando los crudos, cuál es la roca que los puede haber generado? ¿Y qué estudio para poder hacer estas determinaciones? Puedo estudiar cosas como lo denominado composición Sara, que es la concentración de las 4 fracciones de hidrocarburos que constituyen el crudo, como son los hidrocarburos saturados aromáticos, resinas y asfaltenos, la concentración de azufre, la concentración de elementos como vanadio y níquel y su estudio, interpretación a partir de estas dos relaciones, ya sea vanadio entre níquel o vanadio entre vanadio más níquel, y a nivel molecular el estudio de los biomarcadores, tanto en la fracción de hidrocarburos saturados y aromáticos. Es decir, estas son parte de las herramientas que utiliza el geoquímico orgánico del petróleo para contestarse preguntas como estas. Entonces, vamos a empezar por la composición Sara y específicamente, por supuesto, para crudos de la faja. Fíjense, aquí tenemos un conjunto de crudos del área de Junín, donde en este diagrama ternario podemos ver que son crudos que tienen alto contenido de fracciones pesadas como resinas y asfaltenos. Si también lo analizamos para otro grupo de crudos del área de Junín, incluso en arenas impregnadas de la misma área, específicamente para un núcleo, vemos nuevamente que estamos en presencia de crudos pesados y las arenas impregnadas también con una composición más hacia resinas asfaltenas. Si comparamos, por ejemplo, Junín, Ayacucho y Carabobo, 3 áreas, vemos que todos los crudos, o en general los crudos de la faja petrolífera del Orinoco, se caracterizan por un alto contenido de las fracciones pesadas, resinas y asfaltenos. Bien. Entonces, esto ya de entrada nos está diciendo, tenemos un conjunto de crudos pesados a extrapesados, que se corrobora cuando vemos sus valores de gravedad de Happy, que son bajos, entre 7 y 11. Los crudos pesados y extrapesados también se caracterizan por un alto contenido de azufre, ya que el azufre está asociado principalmente a sus fracciones pesadas, como son las resinas y los asfaltenos.
Y adicionalmente, bueno, cuando comparamos estos crudos biodegradados de la faja, notamos que son crudos, como ya le dije, de concentraciones de azufre altas y bajas gravedades API, ¿okay? Cuando lo comparamos con crudos no alterados, que pueden tener más bajas concentraciones de azufre y gravedades API mayores, y los únicos crudos que presentan características similares en cuanto a gravedades API y pueden presentar azufre superior son los crudos inmaduros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre estos dos tipos de crudos? Bueno, eso se diferencia en función de los biomarcadores. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora si para los crudos de la faja estamos en función de estos crudos biodegradados o de crudos inmaduros. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los crudos inmaduros son crudos que, si bien son crudos pesados o extra pesados, tienen sus patrones de distribución de los biomarcadores de una forma normal, vamos a decirlo así, mientras que los crudos biodegradados han perdido muchos de los componentes de su reacción liviana por efecto de las bacterias. Entonces, seguimos viendo cuáles son esas características de esos parámetros que llamamos parámetros gruesos antes de entrar a los parámetros moleculares. En este caso tenemos las concentraciones de vanadio y níquel, ¿okay? Cuya pendiente representa la relación vanadio-níquel y es una medida de las condiciones redox del ambiente de sedimentación de la roca generadora. Fíjense que aquí tenemos un conjunto de crudos que nos está dando tres pendientes, ¿okay? Estas tres pendientes nos están indicando que hubo variabilidad en las condiciones redox. Y esta variabilidad en las condiciones redox pueden ser consecuencia de cambio en las condiciones de sedimentación de la roca generadora, pero también pueden ser consecuencia de que los crudos provengan de rocas fuentes diferentes. Bien, entonces ya tenemos otra idea de característica que nos está como uniendo dos cosas para los crudos de la faja. Puede haber más de una roca fuente, pueden ser crudos inmaduros o pueden ser crudos biodegradados o son crudos inmaduros que fueron biodegradados. ¿Okay? Vamos ahora a nivel molecular. O sea, cuando uno trabaja a nivel molecular y determina los análisis de biomarcadores, ya sea por la técnica de cromatografía de gases o cromatografía de gases acoplado a masas, lo primero que analiza son las distribuciones de N-alcanos. Aquí unos ejemplos donde se ve que para la faja lo importante ahorita es que notemos que aquí tenemos un patrón relativamente normal donde se ven todos los N-alcanos, aunque hay levantamiento de línea base. Pero para otras zonas de la faja tenemos que ya muchos de esos N-alcanos no son detectados porque han sido alterados por bacterias y en casos extremos ya ningún N-alcano se observa y solamente vemos este levantamiento de línea base, que es lo que se denomina el UCM. ¿Bien? Entonces, esto de entrada ya nos está diciendo la variabilidad de características moleculares en los crudos de la faja petrolífera. Si lo vemos ahora en función de otros biomarcadores, como son los terpanos y los esteranos, vemos aquí, sin entrar en detalle en este momento del significado de estas componentes, pero que podemos verlo en la sección de preguntas, tenemos patrones de distribución que nos están diciendo que son características diferentes. Y estos patrones de distribución, en este caso yo traigo de ejemplo una sola muestra, pero estos patrones de distribución también cambian para distintos pozos de la faja. ¿Okay? Incluso estos compuestos como los opanos desmetilados son un producto de la biodegradación. Entonces ya el hecho de que tengamos un levantamiento de línea base, que no veamos N-alcanos o no detectemos, que veamos compuestos como estos, nos está diciendo que ha ocurrido un proceso de biodegradación en los crudos de la faja. ¿Okay? Entonces, con estas características y este estudio de la geoquímica de exploración,
¿Cuáles son las interpretaciones geoquímicas que podemos obtener y cuáles son las preguntas que podemos responder a partir de esas interpretaciones geoquímicas que hagamos? Y son las que tenemos en la siguiente lámina. Es decir, ¿fueron todos los crudos generados por la misma roca fuente? ¿O cuál es el nivel de biodegradación de los crudos? Una tercera pregunta podríamos responder es si el nivel de los crudos es el mismo para todos o hay variabilidad en el nivel de biodegradación. Otra pregunta es que si hay mezclas de crudos, es decir, cuántos eventos de llenado ocurrieron en un yacimiento específico. Es decir, una roca fuente tiene la posibilidad de ir generando a medida que se va madurando. ¿Ok? Eso es lo que podemos llamar que se va llenando el yacimiento por crudos de una misma fuente, pero a diferentes etapas de madurez. Esa es una posibilidad. También tenemos otra posibilidad que los yacimientos sean el resultado de más de una roca fuente. ¿Ok? Y entonces tenemos características distintas heredadas de cada una de esas rocas fuentes. Pero ahora podemos complicar más el sistema. Resulta que todas esas cargas de crudas que llegan al yacimiento se van biodegradando. Entonces la biodegradación entre ellos va a ser diferente y vamos a tener una mezcla de crudos por biodegradación. Entonces, todo esto hace cada vez más, entender cada vez más esto hace también más complicado entender o aplicar métodos específicos de recuperación, porque cada uno de estos procesos puede estar ocurriendo de manera diferente entre yacimientos, incluso entre yacimientos cercanos. ¿Okay? Pero con este conocimiento, si nosotros podemos establecer estas características, podemos determinar el origen de los crudos y los procesos que los alteraron en el yacimiento. Y eso nos permite decir, bueno, cuál es el nivel o calidad de los fluidos en los yacimientos y bueno, ese es el objetivo final de una exploración. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos esas preguntas y obtenemos las interpretaciones, específicamente para el caso de la faja, aquí están las conclusiones que podemos llegar. Se pudo determinar que los crudos provienen de materia orgánica mixta, es decir, son crudos originados a partir de materia orgánica marina y de materia orgánica terrígena porque hay biomarcadores que indican ambas fuentes. Rocas fuentes carbonáticas con posible contribución de lutitas marinas. ¿Okay? También a partir de los biomarcadores podemos determinar características de la roca generadora y poder proponer esta posibilidad de rocas carbonáticas y rocas lutíticas. Y la tercera conclusión respecto al tipo de roca fuente es que son rocas del Cretácico con una posible contribución de rocas del Terciario. También nuevamente a partir de los biomarcadores podemos llegar a esta conclusión. En cuanto a las conclusiones de llenado de los yacimientos, el hecho de que tengamos rocas fuentes del tipo carbonática, del tipo lutíticas, se ve reflejado en biomarcadores que nos están indicando cambios de fases litológicas, o sea, lutitas o caliza, por ejemplo. Pero también hay biomarcadores que nos están indicando si hubo cambios en el tipo de materia orgánica aportada durante la sedimentación de estas rocas. Y ese tipo de materia orgánica es lo que denominamos marino o terrígeno. Bien, entonces esa mezcla de materia orgánica nos está indicando cuál fue la fuente de esa que contribuyó a la formación de esa roca generadora. Cuando hacemos el estudio tratando de identificar la roca en función de las posibles rocas generadoras de la cuenca oriental de Venezuela, bueno, si hablamos de rocas fuentes del Cretácico en los yacimientos, estamos hablando de la principal roca fuente y la roca fuente secundaria del Cretácico, que es la formación Querecual y la formación San Antonio respectivamente. Y estudios comparativos con rocas del Terciario
nos dan indicios de que la principal roca generadora del terciario es la formación narigual. En cuanto a la alteración de los crudos, o sea, podemos llegar a concluir, en función de la interpretación, que tenemos más de una carga de crudos al yacimiento y que las cargas fueron sometidas a diferentes, vamos a decir, niveles de biodegradación, si lo vemos en función de la escala de Peter y Moldovan, que es la escala de biodegradación más utilizada. Y podemos ver en algunos casos tener una primera carga y una segunda carga. Y esas cargas van a ir, a medida que vayan llenando, en el tiempo geológico fueron alterándose y en general, aunque se habla de una biodegradación severa, de, que corresponde a un nivel 7-8 en la escala de Peter Moldovan, cuyo máximo es 10, también en la faja hay crudos con niveles de biodegradación cercanos a 4, que es mucho más bajo. Es decir, tenemos una variabilidad en el nivel de biodegradación de los crudos. Cargas sucesivas, porque coloco un signo de interrogación, o sea, no podemos identificar cuántas cargas tenemos en un yacimiento. Sabemos que tenemos varias cargas y que han sido biodegradadas de manera leve, moderada e incluso fuerte. ¿Okay? Y todo eso produce diferentes crudos en los yacimientos, es decir, ya no solamente es la heterogeneidad por fuente de materia orgánica, por fase litológica y por madurez, sino también es una heterogeneidad producida en los crudos por su nivel de biodegradación. ¿Bien? Si los crudos tienen distinto nivel de biodegradación, todavía nos quedan algunas características que nos permiten identificar su fuente. Entonces ya podemos decir, ok, estamos en presencia de crudos pesados y extrapesados. Sabemos cuál es su origen. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tenemos que producir estos pozos y cómo lo hacemos para minimizar costos y obtener un recobro suficiente si nuestro objetivo es producir estos crudos pesados? ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo de la geoquímica de producción en la faja. Una de la, digamos, los grandes retos de los bioquímicos en el área de producción es identificar de una manera muy sencilla y muy rápida si para pozos cercanos hay variabilidad en la composición de los crudos y cuál es el parámetro que nos permite medirlo rápidamente. O si podemos incluso trabajar con gráficos que midiendo un solo parámetro nos permitan identificar el otro. Bien, y bueno, se ha intentado comparar con biomarcadores, comparar con composición SARA y se obtienen algunos resultados, pero la heterogeneidad del yacimiento o de los yacimientos dice hay que seguir investigando sobre este campo. ¿Okay? Entonces, aquí yo le traigo, dentro de esas grandes preguntas, el que interpretar, que es ver la relación entre la viscosidad, el tipo de crudo y cómo obtener una mejor recuperación. ¿Okay? Entonces ya sabemos de la exploración que como consecuencia de la biodegradación y de la mezcla de crudos en los yacimientos, la viscosidad puede ser muy variable y esta viscosidad en los yacimientos va a depender del grado de mezcla que ocurre en los yacimientos como resultado de su origen, del nivel de biodegradación y por supuesto de los distintos eventos de llenado del yacimiento y de la biodegradación. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo le presento un ejemplo de estudio de viscosidad y nivel de biodegradación en crudos de las áreas de Junín y Ayacucho, de la faja petrolífera del Orinoco y del campo Socororo, que es un campo ubicado al norte de la faja petrolífera. En estas muestras identificamos datos de gravedad, API, viscosidad, composición SARA y nivel de biodegradación en función de los biomarcadores. Es decir, fíjense que prácticamente, a excepción de la viscosidad, estamos utilizando los mismos análisis que utilizamos para exploración, pero ahora
desde el punto de vista de nuestro objetivo, que es producción. ¿Okay? Entonces, veamos ahora esa composición de crudo en función de la viscosidad de esto. Entonces, tenemos crudos de baja gravedad API, tanto en la faja como en campo Socororo, y una viscosidad muy, pero muy variable. Fíjense el caso de Junín de ir de viscosidades muy altas a viscosidades muy bajas. Lo mismo para el área de Ayacucho y el área de Socororo. O sea, esto ya nos está diciendo de entrada una heterogeneidad entre los diferentes yacimientos. Y esa heterogeneidad es función de la composición de ese crudo. Ahora, ¿qué lo produjo? Hay que entenderlo en función de los análisis y las interpretaciones. ¿Bien? Aquí tenemos su composición SARA para los crudos de Junilla, Ayacucho y Socororo. Fíjense que Socororo son los crudos que tienen más hidrocarburos saturados. Aquí tenemos la fracción de hidrocarburos aromáticos, las resinas y los asfaltenos. Y fíjense, si comparamos las dos fracciones extremas, la más liviana y de menor polaridad, con la más pesada o de mayor masa molecular y de mayor polaridad, vemos que los crudos de Socororo son los que presentan valores más altos para el conjunto de pozos de hidrocarburos saturados y a la vez son los que presentan los valores más bajos en las resinas y en los asfaltenos. Bien, a diferencia de los crudos de Junilla y Ayacucho. O sea, ya ahí de entrada estamos viendo que tiene que haber una característica diferente en cuanto al origen de estos crudos. Okay. Cuando vemos el análisis de los biomarcadores, nuevamente nos encontramos con patrones de distribución diferentes. Fíjense, aquí estoy enseñándole el caso de la distribución de N-alcanos. Tenemos crudos que aunque sí tienen el UCM, los patrones de distribución de N-alcanos son diferentes. O crudos cuya patrón de distribución de los terpanos, fíjense la intensidad relativa de estas señales respecto a esta, y aquí las mismas señales más abundantes, también nos está diciendo características distintas de estos crudos y generalmente características distintas en función de el nivel de biodegradación de los crudos y la evidencia de mezclas de crudos con distintos niveles de biodegradación en los yacimientos. Es decir, varias cargas de crudo, las cuales fueron biodegradadas. Es decir, nos encontramos con un problema que entre un pozo y otro, los crudos tienen distinto nivel de biodegradación, tienen distinta composición SAR y tienen distinta viscosidad. ¿Okay? Y si vemos la viscosidad como un parámetro que podría ayudarnos a definir el método de producción a seleccionar, nos encontramos un problema porque a lo mejor el método que apliquemos en algunos pozos no va a ser el mismo que podemos aplicar en otros. ¿Okay? En la búsqueda de esas relaciones posibles entre viscosidad y otros parámetros, aquí tenemos para los mismos conjuntos de crudo, Junín, Ayacucho y Socororo, variaciones del logaritmo de la viscosidad contra la gravedad API. Nos encontramos que los crudos de Socororo son los de mayor gravedad API y menor viscosidad. Y para saturados, nuevamente tenemos que los crudos de Socororo, mayor saturado y menor viscosidad, por supuesto, y una tendencia contraria cuando vemos resinas y asfaltenos. ¿Okay? Entonces, fíjense que estos gráficos nos están diciendo, bueno, yo podría pensar que viendo nada más estos datos sin tener biomarcadores, que los crudos de Socororo son los crudos más livianos, son los crudos menos alterados, son los crudos más fáciles de producir, y son crudos de alta calidad. ¿Okay? Sin embargo, cuando se hizo el estudio de los crudos de campo Socororo, se encontró que los crudos de Socororo son crudos de varios eventos de llenado de yacimiento y que todos los diferentes eventos están alterados, solo que esa mezcla de crudo y ese llenado de yacimiento produce una variabilidad tan grande en la composición SARA que lleva a pensar que pueden ser crudos livianos no alterados, y cuando se hace el estudio a nivel molecular resulta que estamos incluso
en presencia de crudos más alterados que los mismos crudos de la faja que se habían considerado hasta ahora los crudos más alterados de la cuenca oriental de Venezuela. ¿Okay? Lo mismo podemos hacerlo para la gravedad, API y viscosidad. Sin embargo, fíjense que como la gravedad es API son casi no variables, no hay una buena relación entre estos dos parámetros. Es decir, aquí lo que estamos evidenciando es que es mejor, por supuesto, la viscosidad como una medida de características de los crudos que el parámetro grueso que uno utiliza siempre como medida de calidad del crudo, como es la gravedad API. ¿Okay? Fíjense que nuevamente, o sea, para crudos con diferente composición SARA, tenemos la misma gravedad API. ¿Okay? ¿Qué pasa si ahora nosotros representamos los crudos de estos tres campos en el diagrama ternario de hidrocarburos saturados, aromáticos y resina mafalteno que se utiliza en la literatura para clasificar tipos de crudo? Bueno, este diagrama nos dice que siempre los crudos que se ubiquen hacia este extremo serán los crudos biodegradados, pesados, extrapesados, o bueno, el caso que es menos común, que es el caso de los crudos inmaduros. Y que a medida que nos vamos hacia este extremo, nos encontramos con crudos livianos, crudos más enriquecidos en las fracciones livianas, que generalmente pueden ser crudos no alterados. ¿Okay? Pero aquí sabemos que todos estos crudos están alterados y están moviendo este lado, hacia este lado. Bueno, esto es consecuencia de esa mezcla de crudos en los yacimientos que están produciendo variabilidad tan grande en la composición SARA que nos está diciendo que la mezcla, al igual que los otros parámetros, es más evidente en los crudos de Socororo y Ayacucho y menos evidente en los crudos de Junín. Okay. Entonces, cuando trabajamos con geoquímica de producción en la faja, estamos usando la viscosidad para predecir o determinar la calidad del crudo en el yacimiento y sus estrategias de recuperación. Es decir, necesitamos determinar el nivel de biodegradación usando las escalas de biodegradación de la literatura, pensando que podemos tener mezclas de crudo, podemos hacer mapas de áreas a nivel de biodegradación, viscosidad, o sea, una manera de visualizar mejor los problemas a la hora de producción, y así podemos establecer los métodos de recuperación a aplicar en un campo o en parte de este. ¿Okay? Entonces, para finalizar ya casi esta presentación, si nosotros hablamos de geoquímica, de exploración y producción, en exploración estamos en la evaluación de los sistemas petrolíferos a partir de la identificación de la roca fuente, las rutas de migración y los fluidos entrampados en los yacimientos. Y esta es la base, estos estudios son la base de exploración. Mientras que para producción estamos en entender o conocer la composición molecular, el origen de los fluidos, los procesos posteriores al llenado del yacimiento, ya que estas son características clave para definir las variaciones en las propiedades de los fluidos en el yacimiento y desarrollar el enfoque óptimo para su recuperación. ¿Y cómo lo hacemos? En exploración a través de la identificación de roca fuente, maduración y generación y migración del petróleo, identificación del tipo de crudos en los yacimientos, y así podemos establecer los sistemas petrolíferos y a la vez, por supuesto, incrementar la probabilidad de hallazgo de nuevos yacimientos. Y en producción, estamos en la identificación de heterogeneidades y compartimientos en los yacimientos con énfasis en mejorar la producción, entender el modo en que el petróleo y el agua interactúan en los yacimientos y las consecuencias que esto trae, y entender la relación de interacción entre los fluidos del yacimiento con la roca yacimiento. Entonces, es necesario conjugar la geoquímica de exploración y producción para un buen éxito en la geoquímica del petróleo y en la obtención de buenos resultados de producción en los yacimientos.
quiero cerrar esta presentación hablándole un poco sobre nuestras próximas actividades. La conferencia del doctor José Luis Mogollón del 11 de febrero y los cursos que estamos ofreciendo. El primero sobre geoquímica de reservorios y producción, dictado por mi persona y el doctor Mogollón. Y el segundo sobre análisis petrofísico de formaciones arcillosas de la ingeniera Francis Peretti y Simón González, perdón. Y bueno, aquí están nuestras redes y señales para que puedan seguirnos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y por último, aquí las referencias utilizadas para esta presentación. Gracias. Y nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias, profesora. Vamos ahora a abrir el periodo de preguntas para las personas que están acá presentes y a aquellos que puedan estar viendo esta presentación en modo de ya una grabación, pues ahí ya vieron los correos electrónicos y pueden contactarnos. A ambos les comentamos que, bueno, habrán visto que hay un número de referencias que son trabajos realizados por la profesora López y por sus colaboradores, y igualmente pueden solicitar información al respecto. Entonces, agradeciendo a la profesora la presentación, vamos a dar inicio al periodo de preguntas.